María Ingeniera, sí, se ve la pantalla. Mira, se ve bien. Perfecto. Vamos a dar comienzo entonces a la clase del día de hoy. Hoy vamos a comenzar, así como les puse el titulito acá en la pizarra, con el estudio de funciones en variable compleja, ¿sí? Entonces, la semana pasada hemos trabajado con una parte introductoria que hace a las operaciones de números complejos y también a las funciones elementales, ¿sí? Que son las polinómicas, seno, coseno, e a la z y logaritmo y raíz enésima. Bueno, esas serían funciones elementales. Lo que vamos a ver ahora básicamente es continuidad y derivadas de funciones complejas. El estudio que vamos a hacer es similar al que hicimos en cálculo 1, ¿okay? Pero, como ustedes imaginan, por el tiempo que tenemos, lo vamos a hacer mucho más rápido, mucho más breve y mucho menos profundo de lo que fue nuestro estudio de funciones reales en cálculo 1. Bueno, una primera cuestión bien importante y que ya habíamos charlado la clase pasada es que las funciones de variable compleja, ¿sí? Básicamente, nosotros vamos a designar como, por ejemplo, W igual a una función f de z, ¿sí? Y su equivalente en variable real era o es y igual f de x, ¿bien? En variable real nosotros tenemos la variable independiente unidimensional, la variable dependiente unidimensional. Entonces, si sumamos ambas dimensiones, nos queda el plano XY. Y por eso nosotros podemos representar una función en variable real como una curva en el plano XY. Después también está la posibilidad de trabajar en variable real con una superficie. Por ejemplo, z, en este caso z es variable real, va a ser una función, por ejemplo, de xy, donde tenemos dos dimensiones para las variables independientes y una tercera dimensión para la variable dependiente. Entonces, eso hace posible que podamos graficar una superficie, como por ejemplo esta especie de paraboloide, en el plano, mejor dicho, en el espacio R3. ¿Ok? Entonces, en este caso nos estaríamos moviendo en R2 y en este caso nos estaríamos moviendo en R3. Hasta ahí no hay problema. Pero si hacemos esa misma analogía con funciones de variable compleja, esta z tiene dos dimensiones porque es del tipo x más y, o sea, tiene componentes, es bidimensional. Y la variable dependiente w también es bidimensional. Por ende, precisaríamos una especie de hiperespacio de 4 dimensiones para poder dibujar esa función tal como lo veníamos haciendo en R2 o R3. Dado que esta situación no es posible, entonces no tenemos la posibilidad de graficar una función compleja como esta. No al menos de graficarla así como estamos acostumbrados a hacerlo, ¿tá? De esta manera o de esta manera. Desde el momento que nosotros no podemos graficar una función, hay muchas cuestiones que eran relativamente simples o que las podíamos relacionar rápidamente en forma analítica y en forma geométrica, que ahora ya no vamos a poder. Ejemplo típico, la derivada, ¿está? Nosotros en una curva real, si tenemos un punto como este y hallamos la derivada, sabemos que representa la pendiente de la, o sea, si hallamos la derivada y reemplazamos la abscisa, obviamente, sabemos que representa la pendiente de esa recta. Sabemos que aquí hay una recta tangente, ¿sí? En posición horizontal. Sabemos que si nuestra función tiene, por ejemplo, una forma como esta y aquí en este punto tiene una esquina, entonces aquí no va a ser derivable, ¿bien? O si tenemos una función como esta, que en esta abscisa tiene un salto, tampoco va a ser derivable. Bueno,
Todas esas cuestiones dejan de tener sentido en variable compleja desde el momento que nosotros no podemos graficar por sí misma una función compleja. Si bien existe digamos, como un artilugio que desarrollaron los matemáticos y que lo vamos a ver pronto en la materia, que se denomina mapeo. Yo digo artilugio porque es una manera de hacer como que graficamos una función, pero en realidad no la graficamos. Lo que estamos haciendo es utilizar la función y transformarla, está en una curva, en realidad en el plano R2, pero no es en realidad la gráfica de una función. Es un artificio matemático que recibe el nombre de mapeo y que, bueno, es lo que hay en variable compleja para poder representar una función. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, con toda esta introducción, lo que les quiero significar es que el estudio, sobre todo de la continuidad, de la derivada, de funciones de variables complejas, va a ser diferente a lo que estábamos acostumbrados en variable real, por el simple hecho, pero súper importante hecho, de que no hay posibilidad de graficar una función compleja y tampoco de interpretar geométricamente qué es lo que sucede si hay un salto, si hay una asíntota, si hay derivada, si es positiva, si es negativa, si hay tangente horizontal, si hay puntos de inflexión. Absolutamente nada de eso ya procede o corresponde en variable compleja. ¿Bien? Entonces nosotros lo que vamos a hacer en variable compleja, ¿sí? Vamos a aspirar, digamos, a analizar una función o analizar su derivada, básicamente en primer lugar, analizando si es que existe derivada, ¿tá? Entonces, cuando analizamos la derivada de una función en variable compleja, la primera pregunta que nosotros nos vamos a hacer es, ¿la función es derivable? En el supuesto caso de que la función sea derivable, la otra pregunta importante es, ¿dónde es derivable? O sea, ¿en qué región del plano es derivable? ¿Sí? ¿Es derivable en todo el plano? ¿Es derivable en algunos puntos? ¿Es derivable, no sé, sobre los puntos de una parábola? Etcétera, etcétera. ¿Bien? Esas son realmente las dos preguntas importantes en cuanto a derivada en variable compleja. Primero, si es derivable. Y ya les anticipo que hay una enorme cantidad de funciones complejas muy, pero muy simples que no son derivables. ¿Tá? La segunda pregunta es, ¿dónde es derivable? ¿Es derivable en todo el plano, sobre una recta, bueno, etcétera, etcétera? Eso es lo que vamos a tratar de dilucidar en el día de hoy. Bien. Entonces, para comenzar, básicamente vamos a iniciar con el concepto de continuidad de una función compleja. Bien. Como definición analítica, la continuidad en variable compleja tiene el mismo esquema que en variable real. A ver, ¿quién de ustedes me puede recordar, activando el micrófono, ¿sí? ¿Cuándo una función en variable real es continua en un punto? A ver, ¿quién recuerda eso? La función está definida en el punto. Muy bien. Tiene límites, o sea, el límite existe y el límite y la función definida en el punto son iguales. Perfecto. Exactamente esas mismas tres condiciones se cumplen en variable compleja. Entonces, nosotros vamos a decir que la función f de z es continua en el punto z0 perteneciente a su dominio si existe f de z0, o sea, hay función. Segundo, existe límite cuando z tiende a z0. Y tercero, el valor de la función en el punto y el valor del límite son exactamente iguales.
¿bien? O sea que como definición, copia fiel de lo que sería en variable real. ¿Bien? Pero, voy a hacer en otro color, acá hay una cuestión importante. Porque cuando nosotros hablamos de que existe el límite, ¿está? Si lo confrontamos con lo que era en variable real, pónganse en variable real, este era un valor x sub 0. Y entonces nosotros teníamos solamente dos posibilidades de acercarnos. O nos acercamos por derecha, ¿se acuerdan que le poníamos el simbolito más? O nos acercamos por izquierda, perdón, hice al revés, por derecha o por izquierda, ¿bien? Si esos límites laterales son iguales, nosotros en variable real decimos directamente que existe el límite bilateral y por lo tanto que existe el límite de la función. Bueno, en variable compleja no es tan simple, porque en variable compleja la variable independiente z es bidimensional y entonces ese punto z0, por ejemplo, supongamos que sea este. La existencia de este límite implica que nosotros nos podemos acercar a ese punto z0 por infinitos caminos, o sea, las infinitas curvas que pasan por el punto z0 son caminos, o sea, yo me puedo acercar a través de esta recta, a través de esta curva, a través de esta otra curva y a través de cualquier curva que se nos ocurra. Y para que este límite exista, acercarnos a z0 por cualquiera de estos infinitos caminos debe darnos el mismo valor. ¿Bien? Y entonces ahí nosotros podríamos asegurar que ese límite existe. Bueno, esto también es un repaso porque ustedes en cálculo 2, cuando trabajaron con funciones reales de dos variables independientes, como las superficies, ustedes vieron y seguramente recuerdan este concepto de límite. Nada más para hacer una diferenciación. En variable compleja nosotros estaríamos en esta situación, porque vamos a tener este, que sería el plano Z, ¿sí? Que es el plano donde se distribuye o donde existe la variable independiente. ¿Ok? Bueno, por un lado entonces esa cuestión. Entonces, otra cuestión importante es detectar de qué forma viene escrita nuestra función f de z, ¿tá? Para poder analizar esa continuidad. Básicamente tenemos dos maneras. La más sencilla es que f de z venga escrita directamente en términos de z. Por ejemplo, z cuadrado más iz o la función w igual coseno de z menos 1 sobre z, etc. Y la otra sería que esa z esté puesta en forma cartesiana y entonces la función venga en forma de xy. Por ejemplo, x al cuadrado menos 2y por y. O una función w igual a x menos 1 todo al cuadrado, qué sé yo, menos y por y cuadrado más 2. ¿Bien? O inclusive una función como y por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y así podríamos seguir. O sea, una función en variable compleja puede venir dada directamente en la variable compleja z, como en esta columna de la izquierda, o en los términos de la variable cartesiana xy, que es como podemos expresar a z. Bueno, en la mayoría de los casos que a nosotros nos interesan, en realidad en todos los casos, vamos a estar en esta situación, en que nuestra función f va a venir expresada en términos de xy. Brevemente les explico por qué. Porque nosotros en esta materia estamos interesados en estudiar las funciones de variable compleja que representen algún fenómeno físico o que modelen alguna situación física, que podría ser, por ejemplo, un campo eléctrico
la distribución de temperaturas en una superficie, el movimiento de un fluido sobre cierta superficie, etcétera, etcétera. Y en todas esas situaciones físicas, las variables independientes son X e Y, que no son otra cosa que las coordenadas espaciales del plano XY. ¿Está? Y entonces, en el caso, por ejemplo, de una distribución de temperaturas, nosotros vamos a tener la función, supóngase que sea esta, y vamos a tener un punto del plano en el cual conocemos sus coordenadas. Entonces vamos a reemplazar la coordenada X y la coordenada Y en la función, y eso nos va a permitir detectar, por ejemplo, qué temperatura tiene exactamente este punto sobre esa placa, ¿bien? O sobre esa pared o sobre lo que sea. Entonces, nosotros estamos interesados fundamentalmente en las funciones complejas donde vienen expresadas en términos de X y. Eso no quiere decir que no vamos a analizar nunca algo como esto, sí que lo vamos a analizar. Es más, esto es más sencillo. Ya van a ver, para derivar, por ejemplo, para derivar esto, no tendríamos ni que hablar nosotros, porque ustedes con las herramientas que tienen de cálculo 1 pueden derivar perfectamente este tipo de funciones, no estas. ¿Bien? Por eso hoy nos vamos a dedicar a este tipo de funciones, dado en términos de X. Muy bien. No sé si hasta acá hay alguna cuestión que quieren preguntar o... Profe, ¿cómo usted señaló? Yo no vi bien, profe, ¿cómo es? Cuando señaló cuáles no podemos derivar. Bien. Con los conocimientos que tenemos hasta el día de hoy, que sería de conceptos de reglas de derivadas de cálculo 1, podemos derivar estas, ¿tá? Las que tienen función en Z. Por ejemplo, W'. W' va a ser la derivada del coseno, que es menos seno de Z, más 1 sobre Z cuadrado, que es la derivada de menos 1 sobre Z. O F', que es la que está arriba, es 2Z más la constante I. Y listo, ya está la derivada. ¿Bien? O sea que esas no hay problema. Las que vamos a ver hoy cómo tenemos que hacer para derivar son estas, las que están dadas en términos de X y de Y. ¿Ahí queda un poquito más claro? Sí, profe. Ok, bueno. Bien. Entonces, volviendo un poquito al tema, ustedes ya saben también de cálculo 1 que para que una función sea derivable, antes tiene que ser continua. ¿Tá? O sea, ser continua es condición necesaria para ser derivable. Bueno, acá en complejas también. Para que una función sea derivable en un punto, tiene que ser indefectiblemente continua en ese punto. Bueno, entonces, si nosotros tenemos, supongamos estas que están acá, estas funciones que yo escribí acá, o en Z o en XY, ustedes pueden observar, por ejemplo, que con respecto a las funciones que están escritas en Z, la primera es un polinomio. ¿Tá? Al igual que lo que sucede en variable real, los polinomios en variable compleja son continuos para todo el plano. ¿Sí? O sea, esta función f de z que está aquí va a ser continua en todo el plano complejo. ¿Sí? Esta c sería continua en todo el plano complejo, porque es un polinomio. La otra función w está formada por un coseno y por una función racional. El coseno y el seno, al igual que en variable real, también son continuas en todo el plano complejo. Y esta función racional, al igual que en variable real, va a ser continua en todo el plano, excepto en los ceros del denominador. Por lo tanto, la función w va a ser continua en todo el plano complejo, excepto en el origen. ¿Está? Bien. Mientras que estas tres que tenemos aquí, estas tres son continuas en todo el plano complejo. ¿Sí? Porque no tienen denominador, ¿tá?
Aquí hay, o sea, no tienen denominador que pueda anularse y generar una discontinuidad. Aquí hay una raíz cuadrada, pero el término que está dentro de la raíz es siempre positivo, por lo tanto tampoco hay problemas. Bien, y lo demás sería como expresiones polinómicas en las variables x, y. No son polinomios en z, son expresiones polinómicas en x, y, que es bien distinto. Pero la cuestión es que estas tres funciones también son continuas en todo el plano complejo. ¿Bien? Ahora viene, por ejemplo, entonces lo que les quería aclarar acá es, hay cierto tipo de funciones que son continuas en todo el plano complejo. Esas son los polinomios complejos, ¿sí? Las funciones seno y coseno de un número complejo z, y la exponencial e a la z. Y cualquier combinación que hagamos de estas, por ejemplo, si una función fuese menos z cuadrado por seno más 2e a la z, ¿sí?, también sería continua en todo el plano complejo. O, por ejemplo, podría ser coseno de 2z que se multiplica por el polinomio z más 9i. También sería continua en todo el plano complejo. ¿Bien? Entonces, estas tres funciones, les pongo acá específicamente porque se usan bastante estas funciones. Las polinómicas, seno, coseno y e a la z. O cualquier suma, resta o producto entre esas funciones van a ser siempre continuas en todo el plano complejo. Bien, entonces nosotros en el estudio que vamos a hacer, en lo que nos interesa realmente de las funciones complejas, estas tres son las que vamos a utilizar y además un tipo especial de funciones. Bueno, en realidad no es especial, sino que es otro tipo de función compleja, que es una función racional. Una función compleja racional f de z se define como el cociente de dos polinomios en z, o sea, no sé qué pasó con mi lápiz acá. Por ejemplo, el polinomio p en la variable z y el polinomio q en la variable z. El dominio de este tipo de funciones, al igual que lo que sucede en variable real, son todos los puntos del plano complejo excepto los ceros del denominador. Y entonces, si nosotros tenemos, supónganse, esta función, vamos a buscar una función sencilla, z cuadrado más 9 sobre z cubo más 4z. Esta función racional en variable completa. ¿Ustedes me pueden decir dónde es continua esa función f de z o dónde no es continua? ¿Qué les parece? Z al cuadrado más 9 sobre z cubo más 4z. A ver, ¿dónde es continua? Activen el micrófono, chicos, ¿sí? Por favor, porque el chat no lo puedo leer. Es continuo en todo el plano complejo z, excepto en el denominador. Excepto en el denominador, ¿cómo sería eso? En el denominador igual a 0. Ajá, bien. Mega dice que es continua en todo el plano, excepto en 0. Sería ¿Hay menos alguna 4. ¿El origen complejo? Tampoco sería continuo. Bueno, el 0, cuando decimos 0, es el origen complejo, ¿sí? Bien. ¿Todos opinan igual que Mega o hay alguien que tiene otra visión del ejercicio, de esta preguntita? Bueno, evidentemente en el origen complejo, como bien dijo el compañero, no es continua, porque cuando z vale 0, o sea 0 más 0i, el 0 del plano complejo, el denominador se anula. Pero no es el único valor para el cual se anula el denominador. Fíjense, yo voy a sacar acá arriba solo el denominador, el que es un polinomio, y lo voy a igualar a 0. Vamos a sacar z, factor común nos va a quedar
de z cuadrado más 4 y esto es igual a 0. Esto es un producto. Para que un producto sea 0, cualquiera de los dos factores puede hacerse 0. El primer factor es z, que puede ser igual a 0, que eso ustedes ya lo dijeron y está correcto. Pero hay otro factor que es z cuadrado más 4 igual a 0, que si nosotros resolvemos esa cuadrática, nos queda z igual más menos 2i. Y en estos puntos del plano complejo tampoco es continua. O sea, este polinomio complejo que está en el denominador es un polinomio cúbico y tiene 3 raíces. Una de ellas es real, que sería el 0, y las otras 2 son complejas. Entonces, esta función racional va a ser continua en todo el plano complejo, excepto en 0 y en más menos 2i. Si este fuese nuestro plano complejo, yo voy a marcar aquí esos 3 puntos. Este sería el 0, este sería 2i, o sea, 2 unidades en el eje imaginario, y este sería menos 2i, 2 unidades negativas en el eje imaginario. Por lo tanto, esa función, esta función f de z, va a ser continua y derivable, ya que estamos, en todos los puntos del plano complejo, con excepción de esos 3 ceros que están en su denominador. Estos 3 puntos se denominan singularidades o son puntos singulares. Singularidades se denominan, ¿está? En variable compleja, los puntos para los cuales una función no está definida, ¿sí?, o no existe función, como en este caso, no pertenecen a su dominio, se denominan puntos singulares, indicando que allí sucede algo especial diferente de lo que sucede en los demás puntos. Puntualmente, las funciones racionales tienen singularidades en los ceros del denominador. ¿Quedó claro esto de que hay, además del 0, de que hay otros 2 ceros en el denominador? ¿Eso podría volver a explicar, ingeniera, por favor? Sí. Cuando nosotros tenemos una función racional como esta, la única condición para analizar su dominio, su continuidad y toda la historia es que el denominador no sea 0. Entonces, lo que yo hice acá fue lo siguiente. Tomé el denominador, lo saqué aparte y lo igualé a 0, para ver en qué valores ese denominador se hace 0. Y en esos valores nuestra función no va a ser continua, no va a haber derivada, etc. Lo que hice fue sacar factor común la variable z. Me queda factor común de z cuadrado más 4 y ese producto lo igualo a 0. Para que ese producto sea igual a 0 hay 2 opciones. La primera es que z sea igual a 0. La segunda es que este paréntesis, z cuadrado más 4, sea igual a 0. ¿Bien? Si z cuadrado más 4 es igual a 0, lo voy a hacer acá paso por paso. Si z cuadrado más 4 es igual a 0, significa que z cuadrado es igual a menos 4 y por lo tanto significa que z es igual a la raíz cuadrada de menos 4. ¿Bien? Y a su vez, ese menos 4 que está dentro de la raíz cuadrada, nosotros lo podemos escribir como menos 1 multiplicado por 4. Y entonces hacemos distributiva de la raíz. Nos queda la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz de 4. Nosotros sabemos, porque la clase pasada lo definimos, que la unidad imaginaria i al cuadrado nos da menos 1. Por lo tanto, la unidad imaginaria equivale a la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, esto es la unidad imaginaria y esto, como ya sabemos, es más menos 2. Y de ahí surge entonces que las otras 2 raíces son más menos 2i. O sea, son 2 números imaginarios puros
que se ubican sobre el eje de ordenadas. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, perfecto, gracias. Ok, bueno, eso tienen que tener cuidado. Bueno, acá yo lo hice todo, así paso por paso, digamos, porque es como el primer ejercicio, pero ustedes acá nomás ya se dan cuenta y lo pueden poner así, no hace falta que hagan todos los pasos. Bien, tengan cuidado porque hay que formatearse, digamos, para trabajar en variable compleja. Porque si esto fuese en variable real, si acá en lugar de z cubo más 4z dijese x cubo más 4x, indudablemente que el único cero sería el cero, sería el origen, ¿está? Porque en variable real este paquetito x cuadrado más 4 no tendría solución. Pero tenemos que formatearnos y recordar que estamos en el plano complejo. Y entonces en el plano complejo las ecuaciones cuadráticas que me dan raíces cuadradas con números negativos sí tienen solución, pero esos números van a ser números imaginarios puros, por la razón de que la raíz cuadrada de menos 1 da por resultado la unidad imaginaria. ¿Okay? Bueno, la cuestión es que tenemos entonces que esta función compleja, esta, va a ser continua y derivable en cualquier punto del plano complejo, excepto en sus tres singularidades, que son estas que marqué aquí en el plano. Bueno, ahora yo les hago otra pregunta. Estas funciones acá, los polinomios seno, coseno y la función e a la z, ¿dónde tienen sus singularidades? ¿Dónde están ubicadas las singularidades de esas funciones? ¿En el origen? ¿En el infinito? No tienen porque son continuos en todo el plano, ¿puede ser? Muy bien. No tienen singularidades, tal cual le explica Cáceres. No tienen. Porque fíjense, chicos, si dijimos que son continuas en todo el plano, significa que el dominio es todo el plano y por lo tanto no tiene puntos singulares. ¿Ah? Los polinomios seno, coseno, e a la z no tienen puntos singulares, ¿sí? Son funciones que tienen un comportamiento perfecto, digamos. Tienen como dominio todo el plano, son continuas en todo el plano, son derivables en todo el plano, etcétera, etcétera, ¿sí? En cambio, las funciones racionales sí tienen puntos singulares y van a ser los ceros del denominador. ¿Ok? Van a ser los ceros del denominador. Bueno, para ir cerrando esta parte, sí. Entonces las singularidades siempre van a estar sobre el eje de las y. No. No necesariamente. Ah. Por ejemplo, ahora voy a hacer un ejemplo acá. Menos 4i por z, ¿sí? Y acá abajo voy a poner z menos 3 al cuadrado por z al cuadrado más 1. Fíjense, por favor, esta última función racional que acabo de escribir. Menos 4iz sobre z menos 3 al cuadrado por z cuadrado más i. Es una función racional donde el denominador tiene grado 4. ¿Ustedes me pueden decir dónde están las singularidades de esa función? Yo las voy a ir marcando en el plano. En z igual a 3. Muy bien. Y en más menos... real. 3 real. ¿Dónde más? En más menos i. Perfecto. En más menos i, que sería 1 imaginario, y menos 1 imaginario. Y este 3 real, obviamente, sale de hacer 0 este paquetito. Entonces, si z toma el valor 3 positivo real, el denominador se anula. Por eso 3 es una singularidad. Y en este caso, cuando z tome los valores imaginarios puros más menos i, también se anula. Por eso también son singularidades. Entonces, esta función w va a ser continua y derivable en todo el plano, excepto en 3, en i y en menos i. ¿Se comprendió eso, chicos? Eso de las singularidades.
¿Sí? ¿Se Sí, entendió sí. el concepto? En 3 tendría raíz doble. Es una raíz doble, sí, pero en realidad eso aquí no tiene relevancia. ¿Está? Tiene una raíz doble en 3 real. ¿Sí? Y aprovecho para ampliar un poquito eso. Si esto fuera un polinomio en variable real, ¿qué pasa en una raíz doble del denominador? A ver, ¿quién se acuerda de cálculo 1? Rebota la función. Rebota. Y en una raíz simple, por ejemplo, Atraviesa. La atraviesa. la atraviesa. Exactamente. Esas cuestiones acá ya no corresponden, porque nosotros no las podemos graficar a la función. O sea que no hace ningún sentido decir que corta o que no corta, porque en realidad no hay función que se pueda graficar. Entonces lo único que podemos decir es que en 3 hay una singularidad. Listo, terminó la cosa. ¿Ah? Ahora bien, mirándola, eso de que corta o rebota si miramos el denominador solito como un polinomio. ¿Bien? Ahora, si miramos la función W completa, si esta fuese una función real, ¿qué estaría pasando en el valor 3? Tendríamos una asíntota Tendría una asíntota. vertical. Perfecto, tendríamos una asíntota vertical. Eso tampoco corresponde acá. Acá no hay asíntotas, porque no hay gráfica. ¿Está? Entonces, nuestro análisis acá, una ventaja tiene, digamos, tiene un montón de desventajas, pero también tiene una ventaja, porque nosotros decimos, bueno, es continua y derivable en todos los puntos, excepto en 3, en 1 y en -1. Terminó. Acá no hay análisis de si rebota, de si corta, de si hay asíntota, de si va para el más, de si va para el menos infinito. Nada de eso tiene sentido porque no hay gráfica. ¿Bien? Bueno, eso entonces en cuanto a las funciones racionales. Y vuelvo a... Ingeniera, Sí, le preguntaba si en 3 había raíz doble porque el polinomio del denominador es de grado 4, entonces claro. en algún lado tienen que estar las 4 raíces y como solo llevamos 3, real una doble. tendría que ser doble. Es doble, sin duda. Es doble. Acá está el exponente del denominador. ¿Está? Sí, es una raíz doble. Entonces tiene una raíz doble real y 2 raíces simples imaginarias. Correcto. ¿Está? Bueno, y si acá, por ejemplo, ya que estamos, hubiésemos tenido un cuadrado, sería un polinomio de grado 6, ¿sí? Y estas raíces, más menos i, también serían dobles. Pero eso no cambiaría para nada esta historia, de que las singularidades seguirían siendo 3 real y más menos i. ¿Bien? Bueno. Ahora, les decía que quiero insistir con esto. Estas funciones que están acá, los polinomios, coseno, seno y exponencial, y las funciones racionales, son el tipo de funciones que nosotros en la gran mayoría de los casos vamos a trabajar. Muy raro que por ahí en la práctica, digamos, como ejercitación, puede aparecer algún logaritmo, alguna raíz, alguna otra cosa. Pero básicamente en el estudio de las funciones de variables complejas en matemáticas aplicadas, las que aparecen igual que en las ecuaciones diferenciales, las que aparecen en la gran mayoría de los casos son estas: polinómicas, seno, coseno, exponencial de base e y funciones racionales. Afortunadamente es así, porque estas funciones son las más simples. ¿Está? Estas 3 primeras son continuas en todo el plano y estas, las racionales, solamente tienen singularidades en los ceros del denominador. O sea que dentro de todo el paquete de funciones sería como las más fáciles. Bueno, muy bien. Volvemos entonces aquí al análisis de la continuidad. Bien, vamos a apurar porque ya estamos sobre las 9. Vimos entonces que el concepto de continuidad, las 3 condiciones de continuidad, son las mismas que en variable real. ¿Bien? Ahora vamos a ir directamente al otro concepto, ¿sí? Que es el concepto de derivadas en variable compleja. Entonces, voy a escribir acá el título. Derivadas. Bien, como definición, f' en z tiene exactamente la misma definición que en variable real.
O sea, dada una función f de z, se define la derivada primera de esa función como el límite cuando delta z tiende a 0 de la función incrementada, o sea, f de z más delta z, menos la función sin incrementar, que es f de z, sobre el incremento que es delta z. Si ustedes cambian la z por x, van a ver que eso es exactamente lo mismo que vimos en cálculo 1, como definición de derivada. ¿Tá? Ahora, hay cambios conceptuales importantes. ¿Tá? Primero, que z es una variable bidimensional. En forma cartesiana es x más y. Y por ende, delta z también es un incremento bidimensional. Es delta x más y por delta y. Entonces, desde el momento que es pi, digamos que tiene dos dimensiones, el análisis es un tanto diferente a lo que hacíamos en variable real. ¿Bien? Pero, insisto, como definición, esta es la definición de derivada. ¿Bien? Solo como definición, porque otra cuestión que también tenemos que formatearnos, digamos, o reformatearnos, es que en variable real nosotros estábamos, voy a hacer acá, supongamos que esto sea en variable real, nosotros tenemos la función f' en variable real, después cambiamos la x por un valor x0 y estamos muy acostumbrados a que este número m directamente nos va a representar, ¿sí?, la pendiente de la recta tangente en un punto. Bueno, eso también tenemos que sacarnos de la cabeza, porque ahora, en variable compleja, por empezar, que va a ser muy rara la ocasión en que nosotros estemos interesados en encontrar puntualmente el valor de f' en un punto z0. Eso prácticamente, a no ser como un ejercicio meramente matemático, en matemática aplicada, encontrar el valor de f' en 1 más 2i, por ejemplo, casi nunca. No quiero decir nunca, pero casi nunca. ¿Tá? Son otras cosas las que importan o las que hay que analizar en variable compleja. Pero aún si lo hiciéramos, si encontráramos, por ejemplo, el valor de f' en un punto z0, y esto nos va a dar, qué sé yo, un número complejo b más ic, esto nada tiene que ver con una pendiente, ni con una tangente, ni con un plano tangente, ni con nada. Absolutamente con nada. No hay más esa relación análisis, digamos, analítico-gráfico que teníamos en la derivada de variable real. Bien. Teniendo entonces, esto nada más era como una comparación. Teniendo entonces que z en forma cartesiana es x más y delta z es delta x más delta y, también aquí llega el momento de establecer que nosotros vamos a necesitar trabajar, como por lo que les estuve explicando hace un ratito, con una función f de z, no en la variable z, sino en las variables x e y. Entonces, a esta f de z la vamos a tener que expresar como una componente real u que depende de x, y una componente imaginaria b que depende de x, y. ¿Bien? Entonces, así como la variable independiente z se expresa en las coordenadas cartesianas x e y, la variable dependiente w, o también podemos llamarla f de z, se expresa en las variables cartesianas u y b. Bien, x e y para z, variable independiente. U y b para w, variable dependiente.
Gráficamente sería así. Este es el plano XY en el cual existe la variable Z, que forma el dominio de la función. Y este es el plano V en el cual se encuentra la variable W, que es la imagen de la función. Y entonces, tomando un punto del plano Z, vamos a llegar a otro punto del plano W mediante la función f de z. Esa sería la correspondencia. Acá esto es importante que recuerden. X e Y para Z, U y B para W. Entonces, supongamos que nosotros tenemos, para no hacer más tanta historia, aquí arriba, donde les hice los ejemplos. Teníamos eso acá. Voy a borrar esto. Supongamos que nosotros tenemos ya escritas las funciones en base a X y a Y. Entonces, en esta primer función, por ejemplo, la componente real U es directamente X cuadrado y la componente imaginaria B es menos 2Y. ¿Sí? En esta última función W, la componente real U es 0, porque no tiene componente real la función W. Y su componente imaginaria B es la raíz cuadrada de X cuadrado más Y al cuadrado. ¿Se comprendió esto de expresarla a la función f con una componente real U y una componente imaginaria B? Sí, profe. ¿Sí? Profe, yo no... En esa parte ahí me perdí un poquito. Ahí donde usted está ahora. Bueno, ¿en eso que dije recién o en esto que estoy ahora? En esa derivada ahí, eso no comprendí muy bien. Bueno, les decía entonces que la definición de derivada en variable compleja, como definición, tiene el mismo esquema que en variable real. Entonces, la derivada de una función f de z, f' es el límite, cuando delta z tiende a 0, de la función incrementada, que serían z más delta z, menos la función sin incrementar sobre el incremento. ¿Bien? Esa sería la definición de derivada en el plano complejo. Ahora, voy a hacer acá como una separación. Hay que tener en cuenta que esta variable independiente z es x más y, o sea, es bidimensional. Este incremento delta z también es bidimensional. Es delta x más y delta y. Entonces, esta función f de z que aparece acá, esta f de z, es una función que se la debe expresar en una componente real U y una componente imaginaria B, y que esa componente real y esa componente imaginaria también van a depender de las variables X e Y. Entonces, la función f de z, ¿sí?, que sería W igual f de z, que sería el nombre que le estamos dando a la función, en definitiva, se puede expresar como una componente real U y una componente imaginaria B. Y eso en el gráfico significa que va a haber un plano al que vamos a llamar plano W, en el que va a tener como eje de abscisas la variable real U y como eje de ordenadas la variable real B. ¿Okay? Y en ese plano se encuentra la imagen de la función W. Mientras que en el plano Z, donde se encuentra el dominio de la función, son los clásicos X e Y. Y este grafiquito que hice acá fue lo siguiente, o sea, yo tomo un punto del plano Z, le aplico la función y obtengo un punto del plano W. O sea, voy desde el dominio hasta la imagen. ¿Quedó un poco más claro ahí o no? Ok, profe. Sí, ahora sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahora vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos f de z, ¿sí?, que es igual a z cuadrado menos
I por Z conjugado. ¿Se acuerdan que el conjugado era X menos Y? La pregunta es, ¿cómo hacemos para encontrar f de Z en términos de U y de B? O de X y de Y. ¿Cómo hacemos para pasar esto que está en la variable Z? ¿Cómo lo llevamos a las variables X e Y? Primero reemplazamos por lo que vale cada una, o sea, X más Y por Y, y luego resolvemos lo que se pueda resolver, y por último agrupamos los reales y las partes imaginarias, y ahí denominamos U a la parte real y B a la imaginaria. Perfecto. Esto estoy haciendo, ¿sí? A la variable Z la reemplazo por su expresión cartesiana X más Y todo al cuadrado. A eso le resto la unidad imaginaria que multiplica el conjugado que es X menos Y. Resolvemos, nos va a quedar el cuadrado del primero que es X cuadrado más el doble del primero por el segundo que es 2X y Y más el cuadrado del segundo que es menos Y cuadrado. Hago la distributiva, me queda Y por X, menos por menos más, con la Y cuadrado me queda negativo y ahí me quedó Y. Y esto va a ser W. ¿Bien? Una vez que hicimos eso, agrupamos real con real, imaginario con imaginario. La parte real es X cuadrado menos Y cuadrado menos Y. Y la parte imaginaria, saco la unidad imaginaria de factor común, el factor común de 2XY menos X. Bueno, si no metí la pata a ningún lado, estaríamos. Esta función que está aquí en el primer paréntesis es la función U que depende de X y de Y. Y esta que está aquí es la función B que depende también de X y de Y. Esa es la manera de escribir una función que está en Z, de escribirla, ¿sí?, en términos de la variable cartesiana X e Y. Y para hacer una correlación con este grafiquito que hice acá, supongamos que esta función, así como está, tiene como dominio todo el plano complejo. ¿Está? Entonces, supongamos que nosotros queremos evaluar esa función en el punto 1 más Y. ¿Bien? Entonces, quiere decir que X toma el valor 1 y que Y también toma el valor 1. Entonces, reemplazando aquí, nos va a quedar que la función evaluada en 1 más Y va a ser igual a 1 al cuadrado 1 menos 1 al cuadrado 1 menos 1 más Y por 2 por 1 menos 1. Bueno, hacemos la cuenta y nos queda menos 1 componente real, 2 menos 1, 1 componente imaginario. Eso quiere decir que si hiciéramos el gráfico, si este fuese el plano XY y este fuese el plano V, partimos del punto 1, 1, que estaría en el primer cuadrante, le aplicamos la función y estaríamos llegando al punto menos 1, 1 del segundo cuadrante. O sea, este es el plano Z y este es el plano W. Al punto 1, 1 del primer cuadrante le corresponde el punto menos 1, 1 del segundo cuadrante en el plano W. Eso sería el equivalente. Y este puente que vincula uno con otro es la función f de z. ¿Se comprendió eso? Es bastante sencillo, digamos, pero bueno, por ahí conceptualmente, no sé si se comprendió. Bueno, perfecto. Entonces ahora sí vamos a tratar de avanzar porque ya estamos sobre la hora. Con derivadas. Bien, tenemos entonces la definición de derivada. Si nosotros reemplazamos la z, la delta z, la f, ¿tá?, por todo esto que yo fui escribiendo acá, ¿tá?, nos quedaría en definitiva
me voy a volver a poner, que f' de z, ¿sí?, equivale al límite cuando delta z, que lo voy a cambiar por su expresión cartesiana, que sería delta x más y delta y. El límite de. En el denominador iría delta z, que es delta x más y delta y. Y en el numerador vamos a cambiar. En vez de poner f de z más delta z, vamos a escribir f en función de u y de b. Entonces sería la función incrementada. La función incrementada sería u de x más delta x y de y más delta y, más y por b incrementada, que sería x más delta x y más delta y. Todo eso que acabo de escribir es solamente la función incrementada. Y ahora hay que restarle la función sin incrementar. ¿Bien? La función entonces sin incrementar sería u de xy menos ib de xy, ambos con signo negativo porque este signo afecta a las dos. Y esta sería la expresión general del límite que habría que resolver para ver si existe ese límite. En principio, para ver si existe ese límite. Bueno, yo no lo voy a hacer, primero por cuestiones de tiempo y segundo porque está desarrollado paso por paso en el SIL que le hemos subido al aula virtual, en el capítulo de funciones, que creo que es el capítulo 3. Ahí ustedes pueden mirar el desarrollo de la derivada f' y van a poder seguir sin inconvenientes, porque es un proceso bien sencillo. Profe, ¿Ya? Sí. ¿A qué valor tiende el límite? Y acá, a 0, solo que me olvidé de poner. A 0. Okay, ¿bien? gracias. Bueno, entonces, supongamos que nosotros resolvemos ese límite, ¿está? Bueno, y aquí viene otra cuestión, esta que también charlamos al principio, esta que estaba al principio acá, que yo les había marcado en la condición de continuidad, que cuando el límite tiende a z0, hay infinitos caminos por los cuales nosotros podemos acercarnos a un valor z0. Bueno, acá no tenemos z0, sino que tenemos su equivalente, que sería delta z tiende a 0. Eso significa que hay infinitos caminos posibles a través de los cuales este delta z se puede acercar a 0. De esos infinitos caminos posibles, hay dos que son los más fáciles. ¿Tá? Uno de ellos sería hacerlo a través del eje Y. Si nosotros nos movemos a través del eje Y, estamos suponiendo que delta X toma el valor 0. Y entonces este paquetito de acá se anula y solamente queda como variable delta Y. Y la otra posibilidad sería hacerlo a lo largo del eje X, en el cual estaríamos suponiendo que delta Y toma el valor 0. Por lo tanto, si este toma el valor 0, solamente nos queda delta X. Eso, ¿tá?, que haríamos y resolveríamos, es este límite que está acá, lo resolveríamos por el camino del eje Y o por el camino del eje X. Es lo que ustedes en cálculo 2 estudiaron como derivadas direccionales. ¿Tá? De las infinitas posibilidades, las dos direcciones más simples son sin duda la de los ejes coordenados. Entonces, si resolvemos este límite, estaríamos hallando dos derivadas. Una derivada primera en z, yo la voy a representar así, a lo largo del eje X, ¿tá?, que sería asumiendo que delta Y es 0. Y otra derivada primera en z a lo largo del eje Y, asumiendo que delta X es igual a 0. Hacen esto, eso está en el SIL, vuelvo a repetir. Este límite lo resuelven a través
del camino que da el eje X y a través del camino que da el eje Y. Una vez que hagan eso, se van a encontrar con que evidentemente esos límites existen y el resultado de esos límites nos va a proveer de unas ecuaciones en derivadas parciales. Porque fíjense que las variables que U y B, que son las variables dependientes, tienen cada una de ellas dos variables independientes, que son la X y la Y. Por ende, cuando una función tiene más de una variable independiente, ya tenemos que hablar de derivadas parciales. ¿Bien? Eso por un lado. Por otro lado, para que este límite realmente exista, ¿sí? Para que este límite que define a la derivada f' exista, y por ende para que exista la derivada, es condición necesaria que ambos resultados sean iguales. Porque como lo dijimos hace un ratito, y como ustedes saben de cálculo 2, en varias variables, ¿sí? En este caso para z que tiene dos variables, de los infinitos caminos posibles, todos deben dar el mismo resultado para asegurar que un límite exista. Bien, entonces, condición necesaria es que el camino que me dan los ejes coordenados, como mínimo, sean iguales entre ellos. Sí o sí tiene que cumplirse esto para que nosotros podamos empezar a hablar de que existe f'. Bien, si esta igualdad se cumple, tiene que cumplirse indefectiblemente porque son dos de los infinitos caminos. Si esta igualdad se cumple, entonces ustedes van a encontrarse con que esta derivada primera en X y esta derivada primera en Y, ambas son dos funciones complejas, con componente real y componente imaginaria. Cada una de esas componentes son derivadas parciales. Para que dos funciones en variable compleja sean iguales, es necesario que sean iguales entre sí sus componentes reales y que sean iguales entre sí sus componentes imaginarias. Igualando las componentes, llegamos finalmente a que la derivada parcial de U con respecto a la variable X debe ser igual a la derivada parcial de B con respecto a la variable Y. Y la segunda, la derivada parcial de U con respecto a la variable Y debe ser igual a menos la derivada parcial de B con respecto a la variable X. Estas ecuaciones en derivadas parciales son la columna vertebral del análisis de derivadas en variable compleja y reciben el nombre de ecuaciones de Cauchy-Riemann. Las abreviamos CR, en honor a estos dos matemáticos que en forma independiente y separada trabajaron con las derivadas complejas. ¿Tá? Pero después, con el paso del tiempo, se les puso el nombre de los dos. Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann surgen de igualar las derivadas por dos de los caminos, que son los ejes X e Y. Eso da lugar a un par de ecuaciones en derivadas parciales, que son estas que acabo de escribir. Entonces, para que se cumpla estas condiciones, vieron que yo les puse una llave acá. Siempre tienen que poner llaves, porque las llaves, así como ustedes aprendieron en álgebra, indican que las ecuaciones forman un sistema y que la solución de ese sistema va a ser la intersección del conjunto solución de la primera ecuación con el conjunto solución de la segunda. Vale decir, la solución tiene que cumplirse simultáneamente para ambas ecuaciones. No podemos nosotros resolver una y olvidarnos de la otra. Eso está absolutamente mal. Tenemos que resolver las dos. Sacar la solución de una, sacar la solución de otra y entre ambas soluciones hacer la intersección. Ya van a ver qué nos da esa intersección. ¿Está? Bueno, entonces, borro esto para que no se vea. Estas ecuaciones de Cauchy-Riemann, estas son el punto clave de la derivada en variable compleja. Ahora bien,
Les hago una pregunta. Cumpliéndose la igualdad de estas dos derivadas en estas dos direcciones, ¿ya sería suficiente para afirmar que existe f' de z? ¿O les parece que no todavía? ¿Qué les parece a ustedes? No, porque son únicamente dos trayectorias. Exacto. Son solamente dos. ¿Y cuántas hay en total? Infinitas trayectorias. Hay infinitas. Por eso yo repetí varias veces que son condiciones necesarias. Bueno, afortunadamente, estos dos grandes genios de la matemática siguieron estudiando las derivadas en variable compleja y llegaron, mediante una demostración que no la vamos a hacer y que es bastante densa, pero que escapa ya al interés, digamos, de la materia, o al objetivo de la materia, pero ellos llegaron a la demostración de la siguiente condición. Si las funciones u, b y sus 4 derivadas parciales de primer orden, ¿tá? O sea, las derivadas u en x, u en y, b en x y b en y. La conclusión, el teorema establece que si u, b y sus 4 primeras derivadas parciales son continuas en cierto dominio del plano complejo y además de ser continuas satisfacen las condiciones estas de Cauchy-Riemann, entonces las condiciones de Cauchy-Riemann son necesarias, y acá viene la palabra mágica, y suficientes para afirmar que existe derivada primera de z en ese dominio. Ahora les explico qué es un dominio. Bueno, entonces vuelvo a repetir. Si las funciones v y sus 4 primeras derivadas parciales son continuas en cierto dominio y además cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, o sea, estas dos igualdades, entonces estas condiciones no solo son necesarias, sino también son suficientes para afirmar que en ese dominio existe f' de z. O sea que la función f de z es derivable. ¿Ok? Ahora les explico qué es un dominio. El dominio en un plano complejo no tiene que ver con el dominio de la función. Es otra cosa, se le da el mismo nombre. Un dominio en el plano complejo es simplemente una parte del plano, una porción del plano, ¿tá? Una región, como quieran llamar. Dominio es como el nombre técnico. Por ejemplo, un punto es un dominio, ¿sí? Una recta es un dominio. Una curva cualquiera, abierta o cerrada, es un dominio. El interior de una curva cerrada es un dominio. Un cuadrante es un dominio. ¿Sí? El exterior de una curva cerrada también es un dominio. Y así podemos seguir dando ejemplos. ¿Tá? Dominio es simplemente una parte del plano. Esa parte puede ser un punto, vale decir puntual, solamente ese punto, ¿sí? Puede ser una función, por ejemplo, una recta, una parábola, cualquier función, ¿sí? Los puntos que están, obviamente, el lugar geométrico de los puntos que están sobre esa curva, sobre esa función. Puede ser, por ejemplo, el interior de una circunferencia o de cualquier curva cerrada. Cuando esto es así, se dice que el dominio es finito. Es un dominio finito, limitado o encerrado, o en este caso una curva. Puede ser también un dominio infinito, por ejemplo, todo un cuadrante, o todo el plano, excepto lo que queda dentro de este triangulito. ¿Bien? Eso es un dominio, o sea, puede ser dimensión 0 como un punto, dimensión 1 como una curva, ¿sí? O dimensión 2 como una superficie.
y a la vez esa superficie puede ser finita o infinita, según esté limitada o no por el interior de alguna curva. Eso, así en general, es lo que se denomina un dominio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos directamente a cómo vamos a trabajar. Nosotros vamos a tener la función f, le vamos a encontrar u y b, así como hicimos acá. Si es que no tenemos, vamos a encontrar u y b. Una vez que tenemos u y b, vamos a armar las condiciones de Cauchy-Riemann. Vamos a armar la primera ecuación, vamos a armar la segunda ecuación, no nos vamos a olvidar de poner la llave y vamos a ver qué es lo que da. Vamos a ver cuál es el conjunto solución de la primera, cuál es el conjunto solución de la segunda. La intersección de esos conjuntos soluciones nos va a dar un dominio, que puede ser cualquiera de estas cosas. En ese dominio podemos afirmar que la función es derivable, que allí existe derivada. Y entonces, de una sola vez, estamos respondiendo estas dos preguntas que yo les puse por acá. Estas dos preguntas. ¿Es derivable? ¿Y dónde es derivable? Ahora agrego, ¿cómo respondemos eso? Mediante las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? ¿Ven cómo se va cerrando el círculo? Entonces, las condiciones de Cauchy-Riemann me van a decir, por ejemplo, si me dicen que es derivable sobre esta parábola. Bueno, entonces mi conclusión va a ser, ¿la función es derivable? Respondo sí. ¿Dónde? En los infinitos puntos que se encuentran sobre la parábola. Y por ende, no va a ser derivable en los infinitos puntos que se encuentran fuera de esa parábola. Bien, y esa es por lejos la pregunta más importante que nos interesa a nosotros responder en cuanto a la derivabilidad en variable compleja. Las preguntas son, ¿es derivable? Sí o no. Si la respuesta es sí, viene la segunda. ¿Dónde es derivable? Y ahí lo que hay que hacer es encontrar el dominio. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Disculpen que me estoy acelerando porque estoy viendo que la hora se nos va. Entonces el dominio sería las zonas del plano donde es derivable. Exacto. Eso es el dominio. ¿Tá? Un dominio es una región. En el caso este es la región en la que es derivable. ¿Sí? Solo que por ahí hace ruido decir que un punto es una región o que una recta es una región. Pero bueno, se llama así, dominio. ¿Tá? Bien. Bueno, vamos de vuelta. Las funciones, voy de vuelta acá. ¿Ustedes ven en tiempo real cuando yo muevo la pantalla? Sí, sí, se ve bien. Sí. Bueno, perfecto. Vamos con estas tres. Los polinomios, seno y coseno, exponencial y exponencial de base e, o sea, e a la c. Estas funciones son continuas y derivables en todo el plano. Estas son continuas en todo el plano complejo y agrego ahora derivables en todo el plano complejo. ¿Ah? Bueno, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo y vamos a tomar un polinomio como ejemplo para que ustedes vean. Lo que yo quiero mostrarles ahora es cómo va a quedar las ecuaciones. Vamos a suponer un polinomio complejo. Vamos a suponer que el polinomio complejo es z² menos i por z. Bueno, ya desarrollamos hoy z² nos daba x² menos i² más 2ixy. ¿Ok? Menos i por z, o sea, es menos i por x, porque esta z, vuelvo a escribir, es x más ii. Entonces, menos i por x, menos i por más i, queda más la variable i. ¿Ok? Menos por más menos, pero queda i cuadrado, unidad imaginaria al cuadrado, que es positiva. Entonces, de acuerdo a esto, ya vamos a poner u es la parte real, o sea, x²
menos y cuadrado más i. b es la parte imaginaria, o sea, 2xi. Recuerden que la parte imaginaria no lleva la unidad imaginaria. Es la componente real de la parte imaginaria, o sea, 2xi menos x. Muy bien. Ahora vamos a armar estas ecuaciones. ¿Bien? Entonces, la primera va a ser derivada de u con respecto a x, ¿sí? Yo ya voy a escribir así, derivada de u con respecto a i. Después, acá vamos a poner derivada de b con respecto a x y acá vamos a poner derivada de b con respecto a y. Entonces, derivada de u con respecto a x nos queda 2x. Derivada de u con respecto a y nos queda menos 2i más 1. Derivada de b con respecto a x nos queda 2i menos 1 y derivada de b con respecto a y nos queda 2x. Ahora armamos estas. ¿Tá? Voy a hacer en otro color. Entonces armamos, igualando lo que establece ahí. Derivada de u con respecto a x nos queda 2x. Debe ser igual a derivada de b con respecto a y. Estas dos deben ser iguales entre sí. ¿Bien? Y después, derivada de u con respecto a y, o sea, menos 2i más 1, debe ser igual a menos, pongo ese signo menos afuera, abro un paréntesis y dentro del paréntesis escribo derivada de b con respecto a x, que es 2i menos 1. ¿Está? Bueno, este paquetito, si le sacamos el signo, nos va a quedar menos 2i más 1. Bueno, esto que nos quedó acá son dos identidades. Una identidad es una expresión, una igualdad, de la cual no hay dudas de que es correcta. ¿Tá? Si nosotros decimos, por ejemplo, 6 sobre 2 es igual a 3, eso es una identidad, no hay discusión. Si ponemos coseno de x igual a coseno de x, no hay discusión, son identidades. Bueno, estas dos son identidades, porque fíjense lo que nos queda. Nos queda 2x igual 2x y menos 2i más 1 igual menos 2i más 1. No hay discusión de eso. ¿Tá? Entonces, una identidad se cumple en todo el plano complejo. ¿Tá? Entonces, ¿cuál sería el conjunto solución de la primera identidad? Todo el plano complejo. ¿Cuál es el conjunto solución de la segunda identidad? Todo el plano complejo. ¿Tá? Si hacemos la intersección, como les había explicado hoy, de todo el plano complejo, intersección todo el plano complejo, el resultado es todo el plano complejo. Conclusión. Esta función f de z es derivable en todo el plano complejo. Bien, esa es la demostración de que una función en variable compleja es derivable. Bien, cumple las dos condiciones de Cauchy-Riemann, ambas condiciones son identidades. Conclusión, existe la derivada en todo el plano complejo, lo cual era de esperarse, porque es un polinomio, y cualquier polinomio es derivable en todo el plano complejo. Próximo ejemplo. Voy a escribir acá la función, ya la vamos a poner en términos de x e y para que sea más fácil de analizar. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer ahora que tenemos una función f de x, y que tiene la siguiente forma. X cuadrado más 2x menos y, más la unidad imaginaria, ahí abro paréntesis, dentro del paréntesis, 3y cuadrado menos y más x. Bien, aquí nosotros ya tenemos cuál es u y cuál es b, ¿tá? Entonces,
Esto va a ser U y esto que está entre paréntesis va a ser B. Entonces, dentro de esta llave, yo ya voy a escribir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Está? Recuerden que las ecuaciones de Cauchy-Riemann son estas. Lo primero que tenemos que hacer, ¿sí?, es igualar la derivada parcial de U con respecto a X, la tenemos que igualar con la derivada parcial de B con respecto a X. Entonces, la derivada parcial de U con respecto a X es 2X más 2. La tenemos que igualar con la derivada parcial de B con respecto a Y, que es 6Y menos 1. Esa es la primera. Ahora, la segunda es la derivada parcial de U con respecto a Y, la tenemos que igualar a menos la derivada parcial de B con respecto a X. Entonces, la derivada parcial de U con respecto a Y es menos 1. La tenemos que igualar a menos la derivada parcial de B con respecto a X, que es 1. Y ahí cierro. Bien. Les voy a pedir a ustedes que observen esas ecuaciones que nos quedaron. ¿Quedó igual que en el caso anterior del polinomio? ¿Son dos identidades? No. ¿No hay ninguna identidad? Hay una sola identidad. Sí, hay una. La segunda es una identidad, o sea, ninguno de nosotros va a objetar de que menos 1 es igual a menos 1. ¿Está? Por lo tanto, el conjunto solución de esta segunda es todo el plano complejo. Pero la primera no queda una identidad. Vamos a trabajarla. Si pasamos el 1 sumando, nos va a quedar 2x más 3. Y si después pasamos el 6 dividiendo, nos va a quedar y. Por lo tanto, y es igual a x sobre 3 más un medio, si no me equivoco. Sí, x sobre 3 más un medio. ¿Y esto qué es? Una recta. Eso es una recta, ¿está? Esa recta también implica que el conjunto solución es todo el plano. No, ahí solamente podría ser que es derivable solamente en esa recta. Exacto, ¿está? Porque la recta me está dando un mensaje bien claro. Me está diciendo que la primera de las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumple solamente sobre esta recta. Entonces, si nosotros hacemos la intersección entre una recta y todo el plano complejo, ¿cuál es el resultado de esa intersección? La recta. Claro, la recta. ¿Está? Entonces, ¿eso qué significa? Y significa algo bastante simple. Supongamos que esta sea la recta. ¿Está? Significa que esta función que tenemos acá, esta, va a ser derivable sobre los infinitos puntos que están sobre la recta. Y por lo tanto, en los otros infinitos puntos que no están sobre la recta, no va a ser derivable. ¿Bien? Me olvidé de decirles hoy, así que agrego ahora. En caso que nosotros quisiéramos encontrar la expresión de f' de z, la voy a poner por acá arriba, ¿tá? Si quisiéramos encontrar la expresión f' de z, sería así. La deberíamos armar como la derivada parcial de u con respecto a x más la unidad imaginaria por la derivada parcial de b con respecto a x. Esta sería la manera de encontrar, si quisiéramos, la expresión analítica de la derivada parcial, ¿tá? De la derivada, perdón, de f de z. Derivada parcial de u con respecto a x más y por derivada parcial de b con respecto a x. Esa sería la forma. O sea que en este caso, ¿tá? Si quisiéramos, podríamos encontrar la derivada de esa forma. Y después, si quisiéramos en un punto, reemplazamos los valores y ya está. Pero acá lo realmente importante es que esta función, fíjense que esta función es continua en todo el plano. Porque tiene la forma polinómica en variable x, y. Es continua en todo el plano. Sin embargo, es derivable
solamente sobre la recta y igual 1/2 más x sobre 3. ¿Ah? Solamente es derivable en esos puntos, en ningún otro punto más. Vamos a ir poniéndole números. Este fue el ejemplo 1. Este que acabo de escribir acá es el ejemplo 2. Bien, ahora vamos a hacer un tercer ejemplo. Ejemplo 3. Vamos a trabajar con la función f de z, que es igual a módulo de z elevado al cuadrado. Ustedes ya saben, porque lo vimos la clase pasada, que el módulo de z al cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? O sea, es una función real pura. Díganme ustedes a qué es igual u y a qué es igual b en esta última función. U es igual a x al cuadrado más y al cuadrado y b es igual a 0, porque no hay parte imaginaria. Perfecto. B es igual a 0. Muy bien. Nuevamente armamos las condiciones de Cauchy-Riemann, que las voy a poner acá entre llaves. La primera condición, la derivada de u con respecto a x, que es 2x, tiene que ser igual a la derivada de b con respecto a y, que es 0. Segunda condición, derivada de u con respecto a y, que es 2y, tiene que ser igual a menos la derivada de b con respecto a x, que también es 0. De la primera ecuación, sacamos que el conjunto solución es x igual 0, y de la segunda sacamos que y es igual a 0. Estas dos ecuaciones representan rectas. La primera es el eje y, porque x igual 0 son los puntos que están sobre el eje y. La segunda es el eje x, porque y igual 0 es el eje x. ¿Cuál es la intersección entre ellos? El origen. 0. Por lo tanto, esta función módulo es continua en todo el plano complejo y derivable en un único punto del plano complejo, que es el origen. ¿Tá? Solamente en el origen es derivable, en ningún otro punto más. ¿Bien? Y ahora vamos a hacer un cuarto ejemplo de una función bastante también utilizada, que es z conjugado. Z conjugado, que ya lo vimos varias veces, es x menos y. Por lo tanto, u es directamente x y b es directamente menos y. ¿Bien? Entonces, hacemos la derivada de u con respecto a x tiene que ser igual a la derivada de b con respecto a y. La derivada de u con respecto a x es 1, la derivada de b con respecto a y es menos 1. Segunda condición, derivada de u con respecto a y es 0, tiene que ser igual a menos derivada de b con respecto a x, que también es 0. Muy bien. La última es una identidad, no hay ninguna duda. ¿Está? Se cumple en todo el plano. Y la anterior, la primera, es lo contrario de la identidad. Se denomina un absurdo matemático. Un absurdo matemático es algo que no se va a cumplir nunca. Por ejemplo, que 1 sea igual a menos 1. Eso jamás se va a cumplir. O sea que podríamos decir que el conjunto solución del absurdo es el conjunto vacío. Mientras que el conjunto solución de la identidad son todos los complejos. Si hacemos la intersección entre el vacío y todos los complejos, ¿qué obtenemos? Vacío. Vacío. ¿Y qué será que significa eso? ¿Qué les parece que significa? No es derivable. No es derivable en ningún punto del plano. Entonces, una función tan inocente, tan sencilla como parece z conjugado, es continua en todo el plano complejo. Sin embargo, no existe f' de z en ningún punto del plano complejo. O sea, no es derivable. ¿Bien? Bueno, entonces, como para ir cerrando, y también que les quede unos minutos para descansar antes de la práctica, esto que está aquí en pantalla, la pantalla ahí, están las 4 funciones que analizamos. Fíjense,
La primera es un polinomio en Z, la segunda es un polinomio en XY, la tercera es módulo al cuadrado, función real pura, y la cuarta es Z conjugado. Las cuatro son continuas en todo el plano. Continuas, ¿tá? O sea, no tienen singularidades. Sin embargo, su derivada es bien distinta. Otra cosa, las cuatro funciones son muy sencillas. No tienen nada raro ni rebuscado, son súper sencillas. ¿Tá? Solamente la primera, que es el polinomio, es derivable en todo el plano. La segunda es derivable sobre una recta, sobre los infinitos puntos de una recta. El módulo al cuadrado es derivable solo en un punto y el conjugado no es derivable en ninguno. ¿Bien? Otra cuestión a resaltar. Cuando una de las ecuaciones de Cauchy-Riemann resulta un absurdo, en realidad ya ni interesa qué resulta de la otra, porque el solo hecho de que una sea un absurdo ya nos está indicando que esa función no es derivable en ningún punto del plano complejo. ¿Bien? Entonces, las ecuaciones de Cauchy-Riemann nos pueden dar básicamente como tres cosas. O una identidad que se cumple en todo el plano. En el otro extremo, el absurdo, que no se cumple en ningún punto del plano. Y en el medio nos pueden dar ecuaciones como estas, que son ecuaciones de funciones o de curvas. ¿Tá? Entonces, en un extremo tenemos las identidades, se cumplen en todo el plano. En el otro extremo tenemos los absurdos. Y acá en el medio tenemos curvas, funciones, lo que sea. De todas estas hay que hacer la intersección. Si una de ellas nos da un absurdo, entonces directamente no existe derivada. Y en realidad ni interesa lo que dé la otra. ¿Tá? Es bastante común que funciones en variable compleja, aún muy sencillas como esta, porque fíjense que Z conjugado es prácticamente la función más sencilla, aún siendo muy sencilla nos puede dar absurdos. Bueno, chicos, dejamos acá por hoy. Profe, una consulta. Sí. Si los resultados cuando hacemos Cauchy-Riemann nos da, por ejemplo, un cociente, tendríamos que sacar, excluir los ceros del denominador. Claro, por supuesto, sí. Habría que excluir los ceros del denominador. Sí. Bien, perfecto. Pero afortunadamente, muy pocas veces en matemática aplicada hay una función cociente que tenga ceros en el denominador. La mayoría son del tipo este que les mostré acá. Por eso, pero sí, es correcto lo que decís. Habría que excluir los ceros. Bien. Bueno, muy bien, chicos. Nosotros nos vemos el lunes, 8:15, como siempre. Ingeniera, una consulta. Sí. En el capítulo 3 que subieron del SIL aparece lo de curvas ortogonales, funciones armónicas. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Eso, o sea, lo vamos a ver la próxima clase. Ah, sí, ok. sí. Lo que pasa es que como no tuvimos clase el lunes, por eso no pudimos completar ese capítulo. Pero la idea es completarlo la próxima clase. Sí, sí. Ok, Profe, gracias. ¿podría subir un poquito para arriba la pizarra? ¿Ahí? ¿Un poquito más? La parte donde estaban las derivadas que usted escribió. Ahí está, perfecto. Listo, ingeniera. Gracias. Listo. Nos vemos la próxima. Hasta luego.